La Revolución Francesa. 1794. Prisión de Francis Concergi. Una fortaleza impenetrable a las orillas del río Sana, en un París donde el lugar era frío, húmedo, infestado de ratas, conocido como la antecámara de la muerte. En su interior, la voz de una joven nación está a punto de ser acallada. Con el pelo rapado y el cuello desnudo, Maximilien está preparado para la cuchilla de la guillotina, para pagar el precio del desastre que dejó a su paso. La explosión de acontecimientos que constituyeron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un momento extraordinario en el que la gente empieza a creer lo que puede rehacer toda la sociedad. No solo pueden cambiar la política, las instituciones, sino que a través de la acción política pueden cambiar también la propia naturaleza humana. La Revolución Francesa realmente constituye una increíble para el mundo moderno. Todo empieza a tomar una dirección de género negro-acción. Nacida en plena era de la Ilustración, la Revolución fue testigo de cómo la tierra feudal le daba la espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino para el futuro. Para temblar los cimientos de la Europa y su impacto afectará al mundo entero. La Revolución Francesa es aquel acontecimiento más importante de la historia occidental como la Revolución Industrial, el capitalismo, pero a lo que se refiere uno es que el acontecimiento fue el más importante de la revolución que alteró las cosas que consideramos que deshizo la Iglesia Católica de la cristiana, de la nobleza del rey, todo aquello que fue fundamental antes del nacimiento del mundo moderno. La Revolución Francesa hará de comer a los pobres y traerá la democracia a Francia y establecerá un nuevo orden en la sociedad. Pero el progreso tendrá un precio. Y fue un momento de una extraordinaria esperanza y ambición, de repente se convirtió en una tragedia más espantosa. Ahora Robespierre está destrozado y derrotado, pero hace solo 2 días se alzaba como el triunfador de la revolución más grande y sangrienta de toda Europa. Era tan fiel a sus ideales que le llamaban el incorruptible. Era tan poderoso que como la más mínima palabra podía sembrar el miedo en toda la ciudad. Robespierre era un excelente orador. Las palabras eran sus armas. Ahora, silenciadas por un disparo en la mandíbula, espera que le llegue la misma muerte rápida y brutal que él impuso a muchos otros. La Revolución Francesa está a punto de probar su propia medicina. En la primavera de 1770, nadie hubiese podido prever los tributos acontecimientos que estaban a punto de suceder. El Palacio de Versalles se llena de distinguidos miembros del corte real. Acabado en 1682, Versalles fue la obra maestra del rey Luis XIV. Para poner cierta distancia entre él y sus súbditos, Luis XIV se trasladó fuera de la capital de Francia a un pequeño pueblo a 19 kilómetros de este país, donde ordenó la construcción del palacio más grandioso de toda Europa. Durante casi 100 años ha sido la residencia hasta ahora inquebrantable monarquía de nación y hoy es testigo de una boda muy importante. El nieto del rey Luis XIV, el príncipe Luis Cap, es el siguiente en la línea sucesora del trono que está a punto de casarse. En su noche de bodas, con tan solo 15 años, Luis Capi es el chico tímido e indeciso y posee pocas de las características propias de un futuro rey y mucho menos de un marido. Luis era regordete, tímido y un quinceañero, totalmente incompetente con ningún tipo de distinción en la mente de Luis XVI, dando baji a un niño gordo maleducado, básicamente era poca cosa. Luis XVI resultaba muy difícil tomar decisiones, que era la última persona con la que se hablase para que pudiera hacerse cambiar de opinión. Y tenía que tener... El matrimonio de Luis es una unión política entre la familia real austriaca, los Habsburgo y su propia familia, los Borbones.
La boda simboliza el fin de la antigua rivalidad y el principio del establecimiento de nuevos lazos regionales. La futura esposa llega a Francia, una inocente y guapa chiquilla de 14 años. María Antonella. María Antonieta es archiduquesa de Austria, hija de pequeñas emperatriz María Teresa d'Autriche, y antes llega a Francia como parte de un acuerdo matrimonial con el que se produce una alteración de las alianzas debido por primera vez en la historia de Francia. Y esto se convierte en aliados más que enemigos. María Antonieta llega a Francia como un símbolo político, pero como toda adolescente no le interesan los asuntos políticos. María Antonieta llega a Versalles siendo muy joven, no sabía mucho del país en el que estaba, no conocía sus costumbres y la corte era su línea muy fuerte y vivaz, pero seguía siendo una milla dura porque cuando María llega a Versalles solo es una adolescente de 14 años, rubia, con los ojos azules, es guapa, le gusta que la gente la considere atractiva y llega con la intención de conquistar a su marido y a su nueva familia. En la noche de bodas cae una tormenta que no hace presagiar nada bueno. En la noche de bodas cae una tormenta que no hace presagiar nada bueno, pero en el interior del esplendor de la ceremonia ilumina el palacio mientras recién casados se dirigen a la habitación real. En una ceremonia que simbólicamente asegura la concepción de heredero de los cortesanos del rey presencia el momento que llega la joven que se mete en la cama del matrimonio por primera vez. La gente está encantada y se crean grandes expectativas. Pero una vez cerradas las cortinas, se ve claramente que no era tan fácil engendrar un heredero. Luis no estaba interesado en gobernar, Luis tampoco estaba en amar. La primera noche no se hizo mucho caso a una mujer, extensión al matrimonio. Pasarán años antes de que se produzca la consumación del matrimonio. La ausencia de un heredero, pronto se surgen rumores en todo el país de que continuará persiguiendo a la pareja los años venideros. La gran fiesta de la boda continúa durante varios días en Versalles, pero más allá de las puertas del palacio, no casi ningún motivo de celebración. Años de mala administración por parte de la monarquía han llevado a los franceses a pasar penurias y hambre. Casi una década antes, el rey Luis XV había perdido una guerra de 7 años luchando contra Inglaterra por América del Norte. El desafortunado conflicto casi arruina a Francia, dejándola sin dinero y sin prestigio. Las arcas del Estado estaban casi vacías, sin embargo, su población aumentaba día a día. Con enfermedades como el peste totalmente erradicada, pocos morían, pero muchos pasaban hambre. En el siglo XVIII la población de Francia aumentó de 20 a 26 millones tras haber crecido solo 1 millón en los 2 siglos anteriores. Esto causó una gran tensión generalizada y un nerviosismo en la gente. 4 años después de la boda real, el abuelo del príncipe Luis pierde su última batalla contra la viruela. Muere Luis XV, un rey derrotado e impopular, dejando atrás un país al borde del caos. En una espléndida ceremonia, el joven príncipe Luis hereda el trono y es coronado como Luis XVI. A pesar de la grandeza de su coronación, Luis XVI es totalmente consciente de que no está absolutamente preparado para ejercer siendo el rey. Cuando muere el abuelo, Luis XVI queda claro que heredaría el trono, les dice que no sabe qué tiene que hacer, que se siente en el mundo se le hubiese caído encima. A pesar de haber tenido educación enfocada en su futuro reinado, no se siente preparado. Con un reino en crisis, Luis XVI es el peor hombre para pasar al mando. El rey de 20 años reza, protege, Señor, a aquellos que reinan demasiado. Instalados en los aposentos reales de Versalles, Luis XVI y María Antonieta empiezan una nueva vida como jóvenes monarcas, aunque solo a 19 kilómetros del país está surgiendo una nueva era. Una era que entra en colisión directa con la monarquía en sí. Es peligrosa la nueva era de las ideas.
la era de la Ilustración. Mientras el carruaje real se va acercando al prestigioso colegio Louis le Grand, Mientras el carruaje real se va acercando al prestigioso colegio, Luis llegará al país y la gente aglomera a echar un vistazo a la realeza. Luis XVI, Es el momento de darle la bienvenida al país al nuevo rey Luis XVI y a su joven esposa. y a la cabeza del comité de bienvenida está un prometedor estudiante de Derecho. Y a la cabeza del comité de bienvenida está un prometedor estudiante de Derecho, el joven Maximilien Robespierre. Cuando Robespierre era niño, el rey vistió su colegio y su Robespierre Today, un discurso que así latín realizó, cuando tenía 16 años, solo era una corrección de hecho. Cuando Robespierre recita su monólogo en latín, el rey casi ni se fija en el niño. Otra vez en circunstancias muy Pero años después, sus destinos los unirían otra vez en circunstancias muy diferentes, mucho más dramáticas. Fue uno de estos rituales habituados en los colegios y por supuesto es totalmente irónico que ahí estaba el joven Robespierre leyendo este discurso en honor al hombre que más tarde matará. Por ahora, su acogida es cariñosa y sus halagos sinceros. Por ahora su acogida es cariñosa y sus halagos son sinceros. Pero sus mentes La visita de los monarcas puede que generase en los corazones de la gente, pero sus mentes están inclinadas a cada vez más hacia la dirección totalmente diferente. en tres clases distintas. Desde la Edad Media, la sociedad europea se había dividido en tres clases distintas, establecidas en el nacimiento. Había una división entre la riqueza de la nobleza y el clero y la pobreza de los campesinos. Empiezan a cuestionar esta Entonces, en pleno siglo XVIII, la razón y la ciencia empiezan a cuestionarse esta tradición. París es ahora el centro Envuelto por una corriente de innovación y nueva literatura, París es un nuevo centro filosófico del mundo. de conocimiento. Se abren nuevas posibilidades. La ciudad es invadida por nuevas corrientes de conocimiento, se abren nuevas posibilidades. Es la era de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento que dice que desconfía de la autoridad, que desconfía en todo lo que haya contado antes y piense por ti mismo como compruebes tú en él. En la Europa antigua rigen que te decían que tenías que pasar de clero, los gobernantes te daban información, la idea de que una persona en algo pudiese acceder a través de la alfabetización y conocimiento humano, manera libre, revolucionaria. Se reúnen para hablar sobre los escritores. Surge una nueva élite por todo el país aristócrata que reúne para hablar sobre escritores e ilustradores que favorecieron la razón por arte. Rousseau, nuevas voces se alzaron a favor de la libertad, del control propio, destino y sobre todo de la igualdad. Se desata sobre todo en las clases altas. La pasión por esta nueva literatura se destaca sobre todo en las clases altas, por mientras las ideas de la Ilustración van adentrándose en otros estratos como la sociedad lucha por la igualdad que empieza a amenazar el estilo de vida aristócrata. Es una amenaza porque acabará cuestionándose porque los aristócratas son los que tienen el privilegio en el mundo, porque el mundo está dividido de esta manera. No podemos cambiarlo para que nuestro mundo mejore el progreso posible, para que esto vaya perdiendo fuerza de la idea de que la monarquía aristócrata y la jerarquía son algo natural. Solo había que echar un vistazo al Para ver aplicadas las ideas de la Ilustración, solo había que echar un vistazo al otro lado del Atlántico, donde los americanos luchaban por independizarse del antiguo enemigo de Francia, Inglaterra. El joven rey Luis quiere vengarse de las derrotas del abuelo y en la guerra ve la oportunidad de vengarse. Luis confía en la causa total de los 1.000 millones de obras literarias para aumentar y cobijar a 7 millones de ciudadanos franceses durante un año. La invasión marcará un inicio en su colapso económico en Francia. América lleva a Francia a la bancarrota porque para luchar en esta guerra los franceses tienen que recaudar una enorme cantidad de dinero, que esto lleva a la monarquía francesa a endeudarse por poder luchar en la guerra de la independencia americana, y el elemento crucial en esta situación financiera de la monarquía francesa. Mientras Luis XVI manda dinero y tropas, Antonella ocupa generar sus propias deudas. La vida de Versalles es una interminable rutina de rituales arcaicos. Hay ceremonias para cuando el rey y la reina se levantan,
para cuando se visten, para cuando comen, para cuando se van a la cama. Para entretenerse en medio de la monotonía de estos rituales, María Antonieta preside extravagantes desfiles de moda. María está obsesionada con la moda ridícula sobre todos esos recogidos tipo de torre varios centímetros y la elaboración de horas en los que metían todo tipo de ornamentos y frutas. A muchos les parecía una obsedencia, acabaron preparándose problemas y ella de Versalles y toda esa cultura. Aparte de esta moda extravagante, María Antonieta se entretiene con los cotilleos de él haciendo y apuestas y representando obras de teatro. Cuando empieza a acumular deudas, le ponen el nombre de la Madame Déficit. A María le ponen el nombre de la Madame Déficit ya que él está asumiendo caos económico y ella sigue gastando en vestidos, joyas, zapatos, como si nada. Ella era la Imelda Marcos de su época. De todas las deudas que tiene la reina, la más grande es la que tiene con su país, un heredero a la corona. En los 7 años que llevan casados, Luis XVI y María Antonieta no han concedido un hijo. Ella se encuentra en una situación cada vez más humillante. El trabajo de la reina es darle un heredero al varón al trono francés, y en esa época la gente la criticaba y estaba desilusionada. Decían que la reina nunca debería haberse casado arciprestazga porque ahora ni siquiera puede darle un heredero al trono. María Antonieta se encuentra en una situación desesperada. El apetito de Luis de la comida es incuestionable, pero el sexual está claro que no entra dentro del menú. María Teresa, la madre de María Antonieta, se cuestionaba: si una mujer tan guapa como mi hija no puede hacerle funcionar, ¿qué es lo que pasa? Luis XVI y su joven esposa María Antonieta no fueron capaces de concebir un hijo durante 7 años, y esto lucirá al principio de su reinado. De sobra era conocida su afición de carrejero, había un montón de canciones sobre Luis el carrejero, al que les gustaba encontrar el agujero donde meter la llave. El desinterés de Luis XVI por el sexo es visto como una falta de hombría. Después de años de frustración y depresión por parte del corte, al rey se le diagnosticaba una enfermedad incurable llamada fimosis. Luis tenía una deformidad que hacía que la extensión sexual fuese extremadamente dolorosa, y por tanto no hubo consumación del matrimonio hasta que operaron quirúrgicamente. Lo corrigió, al alterarse llevó años decidirse y hacerlo, y cuando al final se operó a la guagua. Después de una simple operación, la pareja pudo tener a su primer bebé, María Teresa. Pero no es fácil reparar el daño que se ha hecho a la imagen de María Antonieta durante años. Desde principios de 1780, las calumnias habían circulado por todo el país. Sátiras pornográficas del rey, que casi no le importaban a Luis XVI y retiraban del reinado como una promiscua en una corte pervertida y decadente. Cuando la situación en el campo empeora, la opinión de la gente sobre la monarquía empieza a cambiar. Se producen muchas malas cosechas y la inflación aumenta el precio de la harina, llevando a la escasez para la parte esencial de la dieta francesa, el pan. Pero naturalmente estas privaciones acaban a las puertas de Versalles. Mientras los monarcas continúan viviendo la extravagancia y las quejas se traspasan al papel. A la corte real se le acusa directamente. ¿Sabe por qué hay tanta gente necesitada? ¿Es acaso un lujo estilo de vida devorar un día 1 millar de hombres que necesita para subsistir? ¿Quién es el hombre que está detrás de estas acusaciones? ¿El mismo joven que solo hace unos años felicitó al rey, a la reina por su coronación? Maximilien Robespierre. Y la gente pronto tendrá un portavoz que perderá la libertad y la igualdad por la revolución. A finales del 1700, Versalles es un oasis de extravagancia. En un oasis de extravagancia, rodeado de una tierra desesperada y con un rey inseguro a la mano en Francia, está trazando su camino al desastre. Después de 19 años de matrimonio, Luis
Luis tenía 4 hijos. Aún así, Después de 19 años de matrimonio, Luis tenía 4 hijos. en un intento por Aún demostrar así, como rey sigue siendo imponente. reformas financieras, En un intento por demostrar su liderazgo, Luis se mete a hacer reformas financieras, pero su equivocada manera de manejar las finanzas carga a los pobres con muchos impuestos, mientras la nobleza no paga casi nada, con la economía por los suelos y la gente cada vez más inquieta. Parece que incluso Dios está enfadado, golpeando a Francia con el invierno más frío de los últimos 90 años. Si alguna vez hubo intervención divina para empeorar la situación, seguro que fue en el verano de 1788 y la primavera de 1789. En el verano de 1788 había una creciente crisis política desarrollándose en un momento de serie de escasez de comida. Rosette. la harina era la esencia de la En 1788 los franceses, la harina era la esencia de la vida. El pan, su medida de subsistencia. La mayoría de la gente en Francia comía casi 1 kilo de pan al día. Era esencial y subía el precio, que notó todo el mundo. Si el precio se doblaba, tenías problemas. el precio de la harina se disparó Bajo la mala financiación de Luis XVI, el precio de la harina se disparó. y el precio de una rebanada de pan Las escasas provisiones se estaban agotando y el precio de una rebanada de pan pronto igualó el sueldo de un mes. El hambre se convirtió en rabia. surgen disturbios por toda Francia. Surgen disturbios por toda Francia. Se atacan casas. Y los panaderos, acusados de guardar pan, son linchados Se roban panaderías y los panaderos causan por guardar pan son hinchados ahí mismo. Con la economía destrozada, los bancos fuerzan a Luis XVI a contratar a un ministro de Con la economía destrozada, los bancos fueron fuerza de Luis XVI contrataron un ministerio económico, Jacques de Jacques, un pensador progresista de un popular entre la gente de Luis XVI, solo puede envidiar Chirac. Durante la primavera del 89 y Jacques Necker, pues sin lugar a dudas, el ministerio más popular, porque saltó a la luz pública por sus escritos sobre el deber del gobierno de asegurarse de que hay pan y grano suficiente para todos. Necker insta a Luis XVI a convocar una reunión con el Con la nación en crisis fiscal, Necker ilustra a Luis XVI a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del Reino de los Estados Generales. Es la primera vez en 175 años que se reúnen estos representantes. Políticamente, Francia está organizada en los llamados 3 estados. El primero era la del clero, el segundo la de la nobleza y el tercero el de todos los demás. Y según los cálculos contemporáneos, los primeros 2 estados los formaban el 3% y la población, y el tercer estado el 97%. Mucha gente pensaba que era muy injusto que el tercero era la mayoría de población tuviese el tercio de los diputados considerados, injusto que para evitarse las cámaras y detrás de las cámaras de la nobleza y del clero pudieran simple anular la votación de la pelea. El 4 de mayo de 1789, un destacado joven abogado político llega a Versalles. Maximilien Robespierre viene a presentarse ante los Estados Generales como diputado para ser la voz que pida justicia para la gente que representa el tercer estado. Robespierre era un huérfano provinciano que había destacado académicamente con la obtención de prestigiosa beca, convirtiéndose en un orador elocuente, mijogato en apariencia pero con ideas muy claras. Cuando volvió a su casa, el pequeño pueblo de Arras, las ideas ilustra que había absorbido en los salones de París tuvieran un poderoso defensor, porque convirtió en abogado de los oprimidos. Cuando volvió a Arras y empezó a ejercer de abogado y leyó mucho sobre la Ilustración, y cuando Robespierre ejerció de abogado en Arras, intentó utilizar esas ideas claras que estaba defendiendo. Robespierre y sus compañeros pedían que la nobleza y el clero poseen impuestos, pero Luis XVI se siente cada vez más amenazado por el creciente del tercer estado. Entonces, el 20 de junio, después de 6 semanas de estancamiento de los diputados, se dan cuenta que están siendo silenciados. El 20 de junio, cuando los diputados llegan a la reunión, encuentran las puertas cerradas, sospechan de un complot, va a ser a la sala que nosotros llamamos la sala de juego de la pelota, pero que en realidad era un frontón. Se reúnen y juran que no dejarán de reunirse hasta que tengan nueva constitución.
Los diputados deciden constituirse en una nueva Asamblea Nacional y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. El juramento del juego de pelota es uno de estos grandes y simbólicos momentos de la historia de la Revolución Francesa. Tienes a estas personas reunidas en este gran espacio abierto que a la sala de juego levantando sus brazos en especie de saludo romano. Para esta Asamblea Nacional fue el momento en el que se dan cuenta de su poder y dignidad. Realmente que vieron que podían derrocar al rey de Francia. La Asamblea Nacional de un revolucionario estado de rebeldía. Será una comunión de voces procedentes de todo un país, de un cuerpo parlamentario reparando la voluntad de la gente. Pero arrebatarle el poder al rey no será tan fácil como firmar una simple proclamación. Todas estas victorias iniciales que tuvieron lugar en Versalles son la mayoría de victorias sobre el papel y ninguna se ha llevado a cabo. Cuando más nos vamos acercando a julio de 1789, más miedo tienen los diputados de Versalles en que el rey esté reuniendo al ejército para derrocar a ellos. Al principio de julio, 30.000 soldados tomaron posición alrededor del país para defender a la gente y forman una nueva Guardia Nacional. Los revolucionarios asaltan las armerías del país y se van con más de 28.000 mosquetes. Lo único que les falta es la parábola y a la gente sabe dónde encontrarla. En el centro de París se alza un enorme castillo de piedra conocido como el símbolo del dominio feudal, la Bastilla. La prisión acoge a los almacenes de pólvora de la ciudad que se conoce como la prisión de torturas y las muertes inexplicables. La Bastilla había sido un gran símbolo del despotismo monárquico, el gran símbolo de reyes de Francia, yendo más allá de los límites de su propio poder. Para los franceses simboliza el horror, el miedo, revueltas, se produce un sorprendente escándalo. Luis XVI despide a su ministro de la Economía de apreciado Jacques por portarse demasiado bien con el pueblo. Horas después de despedirlo, llega a París la noticia de que han despedido a un hombre preferido de la corte. No queda más opción que la sublevación. El 14 de julio la multitud de gente se reúne identificándose entre sí con un pequeño emblema rojo y azul. Son los colores separados de la casa de Borbones. El tricolor ha nacido. De entre la multitud exaltada una voz grita a la Bastilla. Con el ataque a la Bastilla, la gente de París está diciendo no te podrás librar de una nueva Asamblea Nacional. La gente está tomando cartas en el asunto, está cogiendo las armas y diciendo estamos del lado de la revolución. Cuando el director de la Bastilla, Bernard Delaunay, se entera de que una gran multitud se está aproximando a la prisión, intenta cerrarla. Monta una defensa desesperada, pero los revolucionarios asaltan a la frontera y aumentan los guardias con cuchillos y lanzas. Finalmente el director de Uni se rinde, pero la multitud enfurecida la agarra, arrastrándole por las calles para que la abucheen, lo golpeen hasta que lo dejen morir. La multitud entusiasmada accede con mucho gusto a su petición y apuñalan y le disparan, y nace la revolucionaria tradición de su cabeza decapitada. Desfila por las calles clavada una lanza. Los diputados de la Asamblea Nacional no condenan inmediatamente este acto de violencia. De hecho, lo aceptan. Y fue esta aceptación de la violencia política lo que, bajo el punto de vista de algunas personas, creó una forma de conducta que tendrá consecuencias catastróficas para el desarrollo de la revolución. Con el humo aún levantándose de la Bastilla, Luis XVI vuelve de su viaje de casa debajo de la fecha del 14 de julio de 1879, escribe nada, refiriéndose a su desfortunada casa. Un asesor le interrumpe con las noticias de los disturbios y de la caída de la Bastilla. Luis XVI le pregunta, ¿es una revuelta? No, señor, responde, es una revolución. La victoria en la Bastilla desata el irrefrenable torrente de la revolución.
La gente ha desafiado a su rey. La victoria en la Bastilla desata el irrefrenable torrente de la revolución. La gente ha desafiado a su rey y ha ganado. No hay vuelta atrás. Como símbolo de la derrota del feudalismo, la gente, hombres, mujeres y niños, atacan y destruyen la Bastilla con sus propias manos, ladrillo feudal a ladrillo. Están empezando a desmantelar el imperio. Ellos querían destruirlo lo más rápido posible, pero no tenían la posibilidad de usar explosivos poderosos. Así que esto se hizo muy despacio, pero con ímpetu tremendo. Se repartieron los ladrillos y se vendieron como símbolos de la demolición. La energía en las calles da un nuevo ímpetu a la Asamblea Nacional. Pocos días se escribe una nueva constitución llamada la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En este atrevido documento, las distintas de las clases son abolidas y todos los hombres son considerados totalmente iguales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era una declaración promulgada en la Asamblea Nacional que se decía que sobre la soberanía del pueblo de la nación. No se hace ninguna mención al rey en todo este documento, por lo tanto la presentación de la misma propia Asamblea está haciéndose por el poder. Con la nueva Asamblea Nacional como apoderado de Francia, se dispusieron a cambiar toda la estructura de su sociedad. Exigían una monarquía constitucional, unos derechos iguales para todos los hombres y leyes racionales que se basen empezar por la justicia. Para que se oyeran más las voces de la revolución, Robespierre exigió la libertad de prensa que había sido censurada en el antiguo régimen. Como resultado, la prensa libre de la Asamblea de Montpellier, El Amigo de la Gente, un periódico radical lleno de sermones sarcásticos y provocadores. Es la creación de un ex médico, Jean Paul. Después de un periodo de fracasos profesionales, Marat acabó viviendo en la pobreza y durante un tiempo encontró refugio en las alcantarillas de su país. Allí fue donde contrajo una dolorosa enfermedad de la piel que lo obligó a pasar largo tiempo dándose baños medicinales. Marat, amargado y fracasado, encuentra en la revolución la válvula de escape perfecta para su desgracia. Marat era simplemente uno de esos profesionales insatisfechos y desgraciadamente la revolución da una oportunidad a los profesionales insatisfechos. Marat analizó toda su rabia, todo su resentimiento a través de un periódico que tuvo un éxito increíble, La Mille Peuple. Marat era un hombre con una rabia muy normal, solo que al leer las páginas de su periódico para darse cuenta que cada publicación se puede ver la paranoia que tiene de conspiración en todas partes contra la revolución. Y para él la respuesta es muy simple: la sangre. La sangre son las cabezas. Marat aborrece la extravagancia de la monarquía en medio de la pobreza que domina Francia. Y solo necesita el rumor más significante para arremeter contra el rey y la reina en su periodo de 2 de octubre de 1789. Explotará. A París llega la noticia de que el rey ha celebrado una fiesta en Versalles y que ya los decadentes monarcas habían traído al suelo a la bandera tricolor, el símbolo de la revolución, y la habían pisoteado. Marat está furioso. Escribe sobre esta difamación en su periódico, justo cuando surge una nueva amenaza. El rey ha ordenado otra vez a las tropas que tomen sus posiciones. Con el golpe maestro de la Bastilla, a un recinto de Montes de las Personas, Marat insta desesperadamente a entrar en acción. Gente de París, es el momento de que abran los ojos. Sed vuestro, lealtad, despertad una vez más. Despertad. 5 de octubre, París se despierta con un encendedor ruido de campanas. Las mujeres se reúnen cerca del ayuntamiento para protestar por la escasez del pan y según la gente se va enterando de la ofensiva fiesta del rey y del miedo del acercamiento de las tropas reales se mezcla con la rabia. Pronto miles de mujeres se dirigen a Versalles con lanzas y pistolas en sus manos. Las mujeres van a exponer sus quejas. El núcleo de esta multitud estaba compuesto
por las famosas, las temidas pescadoras de los mercados centrales, famosas por su complexión fuerte y su valentía. Iban equipadas con cuchillos enormes de escamas de pescados y estaban muy fuertes para transportar cajas. Yo no me atrevería a meterme con ellas. Son mujeres de los barrios pobres que se ven afectadas con el aumento del precio del pan y la escasez de los productos. De repente se dan cuenta que tienen que hacer algo. Es bastante increíble que estas mujeres de pie, seguramente la mayoría, no supieran ni escribir su nombre. De repente se convirtiesen en protagonistas de un proceso. En Palacio, la noticia de que había un grupo de mujeres acercándose llegó a oídos de la reina, que fue en este momento cuando María Antonia dijo su famosa frase que en realidad nunca dijo. María Antonieta no dijo, dejadles comer data. Eso es un mito. Desgraciadamente, a María Antonieta probablemente ni siquiera le importase los pobres de su país el tiempo suficiente como para decir eso. Mientras las mujeres se reúnen fuera de la puerta, Luis XVI se da cuenta que la revolución ya no puede ser ignorada. La tiene en la puerta de su casa. Acepta firmar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero la multitud continúa aumentando durante la noche. Cuando llega la mañana, hay 20.000 personas acampadas fuera del Palacio Real, para acabar con los signos de la distancia entre el rey y sus súbditos. De la multitud, enfurecida, pide que el rey y la reina se trasladen a París. Más indeciso que nunca, Luis XVI es demasiado débil para responder. Su indecisión desatará la furia entre la multitud y pondrá las vidas de la familia real en grave peligro. Al no conseguir conformidad inmediata con lo que ellos quieren, realmente parece que van a matar a la reina. Un grupo de mujeres entran al palacio pidiendo de ella. Matan a los guardas y clavan sus cabezas en la puerta. Estaban como locas, gritando por todo el palacio, dame una señal, dame la cabeza, yo quiero la pierna, yo quiero un brazo, que estaban, probablemente lo hubieran descuartizado. María escapa a los aposentos de Luis XVI, solo unos minutos antes de que las mujeres entren en la habitación y hagan... Temiendo por su vida, María escapa de los aposentos de Luis XVI, solo unos minutos antes de que las mujeres entren en la habitación y hagan trizos. Y lo que la multitud quiere es un poco de atención por parte del rey. El rey y la reina están ahora a la merced de la multitud, y lo que la multitud quiere es un poco de atención por parte de él. La única forma de que las mujeres se calmen es de que la familia real acepte ir a París, porque creen que una vez que estén allí, entonces pueden obligarles a hacer lo que la gente de París quiera. 60.000 personas inician la marcha, llevándose de Versalles carros y carreteras de harina de despensa. El carruaje real es escoltado todo el camino hasta París. El rey y la reina son obligados a ir a París, con las cabezas de los guardas que habían sido masacrados. Es realmente un acto de violencia extrema. Les habían cortado las cabezas. Es realmente un acto de violencia extrema. Las cabezas se construyen con maquillaje y desfilan delante del carruaje del rey y la reina. El rey y la reina hacen del Palacio de la Loyería su nuevo hogar. Nunca volverán a ver Versalles. Una vez que la familia real se traslade a París, se convierten en prisioneros de París. Ellos saben que todos lo saben. Tienen grandes limitaciones. De que los pueden hacer son los prisioneros de la capital. De eso no hay duda. Abandona Versalles y la asamblea se traslada a París. El poder está ahora en manos de la gente. Francia tendrá una nueva democracia, unas nuevas leyes y una nueva e inolvidable forma de justicia. Hará su debut en el Estado. La guillotina. Han pasado ya casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se trasladaron a París. Mayo de 1791. Han pasado ya casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se trasladaron a París. Robespierre habla a menudo de la Asamblea y en el Club Jacobino, una sociedad que lleva el nombre de su sitio, un viejo monasterio.
Ahora, las palabras son el núcleo de la revolución, y Robespierre sigue con su moral inquebrantable. Su verdadero norte es siempre la gente. Pronto le abordará el incorruptible. Francia ahora es una monarquía constitucional. El rey está obligado a compartir su poder con los revolucionarios en la asamblea. Pero parece que su ración de poder se va haciendo cada vez más pequeña, y es obligado a firmar ley tras ley, disminuyendo su propio poder y el de otro régimen, la Iglesia Católica. Luis decide que ha llegado el momento de escaparse de los confines de la nueva revolución y montar una campaña para reclamar su reino. En 1791, Luis XVI decide que necesita volver a tener el control de su país, y sabe que solo puede hacer eso con la ayuda del ejército extranjero, así que su idea es dejar el Palacio de las Tullerías y avanzar hacia la frontera más cercana. 21 de junio de 1971. El rey se disfrazan de criados y, protegidos por la oscuridad, se escapan de París. Inician una carrera hacia la libertad. Pasada la medianoche, llegan al pequeño pueblo de Béarn, 160 kilómetros al este de París. Están cerca de la frontera con Austria. La salvación solo a unos pocos kilómetros de distancia, pero su intento de fuga no irá más allá. Los rumores del viaje de los monarcas les habían precedido. Los rumores del viaje de los monarcas Para el carruaje y les pide los pasaportes. les habían parecido. Un oficial del pueblo para el carruaje y les pide los pasajes. Las sospechas del oficial se confirman. Es la firma del rey. El hombre está impresionado. Pero Las sospechas del oficial se confirman, y es la firma del rey. El hombre está impresionado, pero los guardias revolucionarios cerca de ahí no se sienten nada intimidados O que la gente por le el rey. reconozca y que se produzca una rebelión a su favor. Y para su horror y sorpresa, no se alegran de verle. Él espera todo el tiempo que la gente se le reconozca y se produzca una rebelión en su favor y en su sorpresa no se alegran de verle. Ve que está intentando escapar y lo que pasa es que le arrestan y se lo llevan Catastrófica. de vuelta. El acontecimiento La idea de que el monarca había intentado abandonar su pueblo era psicológicamente catastrófica. ahora no solo tenía el rey El acontecimiento realmente rompió el lazo que unía a Luis con sus súbditos. Ahora no solo no tenían un rey superficial, sino que tenían un rey que obviamente también era un traidor. ahora un rey prisionero a los revolucionarios. Con los enemigos oficiales de la familia real en el poder, este pasaba a Luis XVI para un rey prisionero, a los revolucionarios de la asamblea. Al mando del gobierno revolucionario está Robespierre, que brilla en lo alto del podio, dictando órdenes de todo. Exige el sufragio universal y el fin de la esclavitud en las Antillas. Pide incluso con más pasión la erradicación de muerte. Europa ha heredado un macabro repertorio de métodos de ejecución de la Alta Edad Media. Muertes crueles Europa ha heredado el macabro repertorio de métodos de ejecución de alta edad. y quemar en la hoguera. Muertes crueles y torturosas, a base de arrastrar, descuartizar, colgar, ahorcar y quemar en la hoguera. Bajo el antiguo régimen había tocado castigos de la decapitación estaba reservada para la nobleza y algo que la revolución quería desde el principio era que todo tuviese una muerte igual. Querían simbólicamente que todos pudieran tener el mismo castigo. A pesar de la oposición, Robespierre, una nueva máquina de matar, toma protagonismo en París. El inventor físico, Joseph Guillotin, diseña una nueva máquina de decapitación, convirtiendo la antigua decapitación en una experiencia humanitaria. El mecanismo cae como un rayo. El doctor Guillotin descubre su nuevo aparato en la asamblea. El mecanismo cae como un rayo. La cabeza sale volando. La sangre se desparrama, pero el hombre está muerto. El mayor defensor
del derramamiento de sangre, el periodista publicó un artículo en Enthousiasm Week, un nuevo hombre del aparato, guillotina. Los revolucionarios franceses Pronto se conocerá con otro nombre, la cuchilla nacional. creían que no se debía causar Los revolucionarios franceses creían en los valores humanos. y lo que les gusta de la guillotina. Creían que no se debía causar un sufrimiento. Y parece ser que, a pesar Y lo que les gusta de la guillotina para contar, es que es rápida y eficiente. Y parece ser que a pesar de que nadie haya regresado para contarlo, es indolora. La guillotina silenciará a los enemigos internos de la revolución cualquiera que sea sospechoso a planear el regreso del rey. Pero son los enemigos de alrededor de Francia los que más se preocupan a la asamblea. Hay un medio creciente de que los miembros de la familia real que huyeron a Austria inicien una contrarrevolución. La asamblea exige un ataque preventivo, una declaración de guerra a Austria. que se opone a la guerra, porque Robespierre está en contra. Robespierre es una de las pocas personas que se opone a la guerra, porque piensa que los enemigos ganarán. Robespierre teme que el país no esté preparado porque no tiene un ejército capaz de derrotar al enemigo, y por tanto el enemigo llegará a destruir la revolución. Robespierre no consigue convencerlos. En abril de 1792, la Asamblea declara la guerra a Austria, el país gobernado por su propia familia de María. Surge un sentimiento nacional. Si Austria derrota al ejército revolucionario, Luis XVI sin duda reclamará su trono. Y se sospecha que María Antonieta está ayudando al enemigo, mediante el envío de cartas a sus familiares en Austria, en las que se les pasa movimientos a las tropas francesas para que la obtengan. Todo esto mientras el rey y la reina simulan su apoyo a la revolución. Luis XVI y María Antonieta están jugando a dos bandos. Muchas veces simulan que están a favor de la revolución, pero también están intentando sobrevivir. Se podría entender que son supervivientes, pero desde el punto de vista revolucionario son unos mentirosos. Con el ejército francés sufriendo grandes pérdidas en la frontera, llegaba la noticia de que París, el aliado de Austria, Rusia se ha unido a la invasión. Las tropas están bajo el mando de Dupy-Brüsky, un general prusiano. La tensión iban de las calles de París. Entonces los periódicos publican una carta donde Brüsky se manifiesta que amenaza con destruir París si se le hace daño a sus majestades, el rey y la reina. Una amenaza equivocada que fracasa. 10 de agosto de 1792, 27.000 ciudadanos armados, empujados por la rabia y la indignación, se dirigen al Palacio de las Tullerías e inician ataque salvaje contra los guardias. Al final, mueren más de 800 hombres que ambos bandos. El rey huye y busca protección en la asamblea, pero ya no existe la monarquía. A Luis le han quitado oficialmente su título. Ha nacido la República Francesa. La cuchilla de la guillotina es bautizada por la sangre de los restantes guardias de Luis XVI. Y Robespierre, en su día incondicional opositor de muerte, ha cambiado de opinión. El nacimiento de una nueva república solo puede iniciarse con la muerte de un rey. El nuevo y espeluznante aparato del Dr. Guillot se siente incorporado como una advertencia, el castigo por desobedecer la ley y el orden. Recientemente bautizado con la sangre de los guardias del rey, pronto terminará con la vida del rey. En agosto de 1792, con el rey destronado y la familia real metida en prisión, Robespierre y sus jacobinos están asumidos en una lucha por el control del gobierno nacional contra los guillardinos de los morados de la Asamblea.
Pero en las calles de París hay un nuevo movimiento político. Como símbolo de su rechazo a la tradición aristócrata, los ciudadanos pies se niegan a llevar los calzones de Claude. Se hacen llamar los sans-culottes, los sin calzones. Los sans-culottes se consideran los verdaderos representantes del pueblo francés. No eran los más pobres, solían ser artistas y tenderos bastante avenidos que menos trabajaban con sus propias manos. No ponerse los calzones para ellos simbolizaba sencillamente que no eran aristócratas, que eran gente normal. Los sans-culottes toman el control del gobierno de la ciudad del país, mientras que los jacobinos y los gobiernos inician el país no apoyan la Asamblea Nacional, ahora llamada Convención. La Convención está luchando por el control del ejército francés, que está rápidamente perdiendo territorios contra Austria y Prusia. Mientras en la frontera se sigue luchando contra los enemigos, el gobierno revolucionario toma medidas enérgicas contra los enemigos de la ciudad, los traidores monárquicos que pueden poner en París en manos de los invasores. Más de 100 personas son arrestadas y metidas en prisión. Periodistas y hombres y mujeres de bien. Robespierre se centra en la crisis interna, pero su amigo, el ministro Georges Carton, inicia a los hombres, jóvenes y adultos a que se unan al campo deseable y sucio y llamativo, lo que Robespierre no es. Pronto, el nombre de Danton se empieza a oír por todo París. Danton es un personaje lleno de vina, un bebedor empedernido, que a pesar de pertenecer a la clase alta, contrario a Robespierre, es capaz de identificarse totalmente con los trabajadores, de una manera que Robespierre simplemente no era. Según se va acercando el enemigo, la convincente retórica de Danton moviliza a la gente, haciendo que muchos se decidan a acudir al frente. Hay un momento muy famoso en el que los ejércitos austríacos y prusianos le están invadiendo y se le pone delante en la grita y gritan: para vencer nos hace falta audacia, más audacia y siempre audacia. Realmente es una persona capaz de dirigir a un país en la lucha contra el invasor. Es un momento y es un líder extraordinario. París se queda indefensa, con las cárceles llenas de prisioneros. Y el inquietante y nuda de la ciudad, de la creciente multitud de prisioneros, quizás sea difícil contener. Marat lanza a los ciudadanos revolucionarios una propuesta sangrienta: bajar los prisioneros y matar a todos los que estén. Los ejércitos extranjeros estaban acercándose a París. Si llegan a entrar en contacto en París con los enemigos de la revolución de los prisioneros, entonces solo les hubiera dado lugar algo terrible donde un punto visitara a la gente. En la primera semana de septiembre llegaban más noticias del frente de Prusia. Prusia ha tomado Verdún, una ciudad en camino de París. Ahora el enemigo está solo a unos kilómetros de distancia. El miedo que asolaba a París. Los sans-culottes entran en las prisiones e inician un violento ataque contra los presos de la ciudad. No dejan vivo a ninguno. Los sans-culottes entraron en las prisiones, sobre todo en aquellas donde estaban encerrados las curas refractarias, donde estaban los nobles y donde estaban los prisioneros políticos que empezaron a llevar sus propios justicios, y la mayoría de las veces acababan en las mujeres son violadas o mutiladas, las curas son destripados, los aristócratas descuartizados. En la primera masacre, más de 1.600 personas son asesinadas en solo unos días. Cuando la noticia de las masacres de septiembre se extiende por Europa, los enemigos de la revolución sienten miedo. Al otro lado del Canal de la Mancha de London República, ¿son estos los derechos de los hombres? ¿Es esta la libertad de la naturaleza humana? Los tiranos más salvajes que vengan a cuatro patas por los territorios inexplorados de África son incluso superiores a los animales parisinos de dos patas. La revolución ha tomado un rumbo intolerable.
E incluso Robespierre se da cuenta de que las cosas no han ido demasiado lejos, que la gente no puede dirigir sola a la revolución. Necesitan a alguien que les guíe, una mano de hierro. Gracias al poder de sus palabras, el incorruptible salta a la palestra con el hombre que puede girar a la revolución. Robespierre, que anteriormente había apoyado a la monarquía constitucional, ahora cree que ya no hay un sitio para un rey. Se toma una decisión trascendental. Francia llevará a juicio a su propio rey. El único debate sobre la mesa es la condena. Los moderados, los sobrinos, Con el veredicto reducido a una manera conclusión de que el único debate sobre la mesa es la condena, los moderados, los gringos, puede que no acaben con su vida. Y esto les deja a un lado de la convención. A los grenadinos se les planteaba una cuestión importante en lo que se refieren porque en que ellos estaban convencidos de crear una república no estaban tan seguros de que fuera necesario matar al rey. Los jacobinos que querían la sangre del rey superaban los números girondinos, por lo que los jacobinos querían matar al rey. Yo creo que era porque era muy bien, dijo Robespierre, para que la revolución pueda vivir hay que matar al rey. Si está bien que haya un rey, entonces algo va mal en la revolución. En todos los sistemas que existen, solo hay un castigo para la traición, y esa es la muerte. Por tanto, en ese sentido, si el rey es culpable de traicionar a su país en tiempos de guerra, entonces la conclusión es que debe sufrir la muerte. Luis XVI es declarado culpable. Se dicta sentencia. El 20 de enero de 1793, Luis XVI es declarado culpable de su dicta sentencia. Esa noche se reúne durante un rato con su familia. Él está calmado y entre los llantos de sus familiares les promete que volverá a la mañana siguiente para despedirse definitivamente. Pero no lo hace. No puede soportar la angustia de su familia y debe guardar fuerzas para afrontar la guillotina. A la mañana siguiente, un carruaje lleva a Luis XVI al patíbulo. Estoicamente camina hacia la guillotina. Intenta dar un discurso. Confío en que mi muerte sirva para hacer feliz a mi pueblo, pero siento pena por Francia y temo que pueda sufrir la ira del Señor. Pero los guardias silencian sus palabras con el ruido de los tambores. A las 10:22 de la mañana se acaba con la vida del hombre que fue rey de Francia. Desde la prisión del templo, María Antonieta oye los disparos de los cañones, anunciando la muerte de su marido. Se desploma del disgusto. La sangre del rey es derramada. La revolución victoriosa. Pero los enemigos de la revolución pronto reclamarán su propia victoria. Su objetivo: el hombre que está pidiendo que rueden tantas cabezas. Jean-Paul Marat. La ejecución del rey Luis XVI marca la victoria definitiva para los revolucionarios. Un momento cumbre en el que la joven nación, la República Francesa, nace literalmente de la sangre. A finales de 1792, los radicales jacobinos, por miedo a que la nueva revolución corra peligro de ser saboteada por los traidores, deciden utilizar medios cada vez más violentos. Pero los girondinos, que representan a los campesinos franceses, quieren frenar la creciente... La ejecución del rey Luis XVI marca la victoria definitiva para los revolucionarios. Un momento cumbre entre el que la cumbre nace literalmente de la sangre. A finales de 1792,
Los radicales jacobinos, por miedo a que la nueva revolución corra peligro por ser saboteada por los traidores, deciden utilizar medios cada vez más violentos. Pero los girondinos, que representan a los campesinos franceses, quieren frenar la creciente violencia por el miedo de que decadentemente una guerra civil. Su mayor oponente, Jean-Paul Marat, responde a los girondinos con furiosas palabras en su periódico publicado, nombres de aquellos que él cree que están conspirando contra la revolución. Marat, que anteriormente había exigido ejecución de más de 200 personas y ahora de más de 200.000. Cuando observas el periodismo de Marat, te das cuenta de que tiene un principio básico que es el de ser más radical y que exigir que nadie se mate a la gente. Y si observas el periodismo de Marat, todo el rato dice, con solo cortar unas cuantas cabezas, todo irá bien. Y cuando las cosas no van bien, si no cortas unas cuantas cabezas más, todo irá bien. Los parisinos empiezan a matar gente y Marat es el primero que quiere llevarse el mérito por eso. Pero el movimiento radical no ha llegado a todas partes. La gente de las afueras de París está furioso con la creciente brutalidad de los jacobinos y piden quemar y derramar sangre. Este mensaje llega a oídos de la encantadora Charlotte Corday, una chica provinciana segura de sí misma. Charlotte Corday es una mujer corriente de la ciudad que cae horrorizada de las muertes que están sucediendo y quizás con razón considera que Marat es el principal responsable de todo eso. Él ha jugado un papel decisivo en el radicalismo de la revolución. La gente seguía pidiendo por que rocen cabezas. 13 de julio de 1793, Charlotte Corday llega a París. Sabe que el amigo del pueblo tiene una política de puertas abiertas y que Marat se puede encontrar en su casa a cualquier hora dándose baños merecidas. Corday la visita con la excusa de que tiene una lista de traidores de aquellos que están colaborando con los enemigos extranjeros para acabar con la revolución. Marat le pide la lista, prohibiendo a Corday a los traidores que eran guillotinados al día siguiente. Y cuando se la da, coge una daga, un pedernal y se lo clava en el pecho. El llamado amigo del pueblo muere en el acto. La furiosa voz de su periódico es silenciada. Corday no intenta escapar. En el juicio declara que no está arrepentida. Cuando la revolución se convierte en un baño de sangre, es muy fácil echarle la culpa a él. Y por supuesto, eso fue lo que hicieron los que odiaban y le temían. Y esa es una de las razones por las que se escucha Red Corta lo asesina en 1793, porque cree que él es el responsable de muchas de las sangrientas atrocidades que han ocurrido. Ha matado a Marat el hombre, pero ha creado a Marat la leyenda. Corday no intenta escapar. En el juicio, declara que no está arrepentida. Se convirtió en un mártir. Se convirtió en ¿Qué esperaba conseguir asesinando a Marat? La paz. Ahora que está muerto, vuelve la paz al país. Charlotte Corday es rápidamente ejecutada y su sueño de paz muere con ella. Ha matado a Marat el hombre, pero ha creado a Marat la leyenda, y su famosa muerte es retratada por un pintor revolucionario, Jacques-Louis David. Se convirtió en un mártir, se convirtió en algo casi como una figura religiosa. Había gente que incluso la alejaba de Jesús, corazón Marat. En su funeral llegaron a hacer cosas como el baño donde habían matado y ponerlo en un altar como si fuera una especie de crucifijo. Si te fijas en el cuadro de David de muerte de Marat, el cuerpo de Marat está colocado exactamente igual que el cuerpo de Jesús en las representaciones clásicas de la piedad, el descenso de la cruz. Así que claramente se está asociando con Cristo. Y Marat representa una nueva especie de Dios en la República Radical. Robespierre está celoso de la adoración por Marat,
pero él, siempre tan pragmático, dirige su atención hacia los asuntos más urgentes. Porque aunque Marad haya muerto, sigue habiendo otros que quieren derramar sangre. Sangre real. La Cancillería, la oscura antecámara de la muerte. 8 meses después de la ejecución de su marido y apenas unos días después de la ejecución de Charlotte, encierran aquí a aquella María Antonieta, a una horrible celda, totalmente sola. María Antonieta, la que fuera una joven presumida, tiene ahora solo 38 años. Una de las cosas más terribles que le suceden a María Antonieta es que después de la ejecución de Luis XVI, le quitan a sus hijos. Sus hijos eran lo más importante para ella, y sabía que los revolucionarios se morirían con sus hijos, para que sus hijos se olvidasen de sus orígenes reales. Y parece que ella estaba en lo cierto. En tan solo un par de años, su hijo murió por parte de terrible abandono y las torturas a las que era sometido. María Antonieta, la que fuera una joven presumida, tiene ahora solo 38 años, pero la revolucionaria ha envejecido mucho más. María Antonieta era una mujer muy guapa, elegante, hasta que llegó la revolución. A partir de 1788 empezó a adelgazar. El pelo se le llenó de canas. Dejó de ser coqueta y de ponerse guapa. Adelgazó muchísimo. El día del juicio estaba irreconocible. El 15 de octubre se celebra el juicio de María Antonieta y está acusada de traición y de dilapidar fondos nacionales. Las pocas pruebas que se presentan son basadas en espantos y negativos de rumores. Una acusación se añade a la lista. Es acusada de incesto con su hijo. Esto acusa a María Antonieta, se alza para defenderse. Apelo a la conciencia y a los sentimientos de todas las madres presentes, para saber si hay alguna de vosotras que no se estremezca ante la idea de semejante horror. Y en ese momento hubo un cambio de tercio por todas las mujeres. Se sintieron culpables y se dieron cuenta de que habían llegado demasiado de lejos con esas acusaciones. María Antonieta tiene esperanzas de que en un momento de compasión pública derroten a Austria en sus esperanzas hecho en la tierra cuando las estrategias María Antonieta estaba en cierto sentido condenada desde el principio, que era el símbolo de la Alianza Austriaca que había demostrado la destroza. Ella, junto con su marido, el hazmerreír de la gente debido a un fracaso sexual del matrimonio, en una época en la que la propia cultura monarca se había visto como algo totalmente corrupto y perjudicial, hacia que el país tomó estas razones que odiaba a ninguna otra reina que había sido jamás era pillada e injuriada. Desde su celda, María Antonieta escribe una última carta despidiéndose de sus hijos y de su familia, prometiendo ser valiente. Le cortan su pelo blanco y largo para prepararla para la guillotina. Le atan las manos con firmeza. Mientras es escoltada para salir de prisión, tiene la esperanza de que llegue un carruaje. En vez de eso, es una carreta. La carreta donde van los criminales comunes. Ella esperaba que cuando la llevasen al prostíbulo recibiera el mismo tratamiento que recibió el rey, lo que suponía que lo subieran en un carruaje para que la multitud no pudiese llegar hasta ella. Pero la pusieron en una carreta abierta, donde la gente dijo un tipo de cosas horribles, amenazas. Apenas la sombra de la soberana, que fue María Antonieta, mantiene su dignidad de reina mientras desfilan por las calles de París. La última reina de Francia. Varios días después, tras incontables ejecuciones, un miembro de la Convención Nacional comenta lo absurdas que son estas masacres, y sus aliados, uno detrás de otro, son guillotinados. Su nombre y las acusaciones contra ella se leen en voz alta. Devora a sus propios hijos. Danton le contesta: las revoluciones, amigo mío, no son un camino de rosas.
La última reina de Francia ha muerto. Varios días después, tras encontrar un miembro, comenta los absurdas que son estas masacres y las heladas de unos detrás de otros de la guillotina. Él dijo, la revolución es como Saturno de amor a sus propios hijos. Danton le contesta, la revolución es, amigo mío, no es un camino de rosas. El derramamiento de sangre solo acababa de empezar. Francia es el país más grande y más poblado de Europa Occidental. Septiembre de 1793. 4 años de revolución y Francia está siendo totalmente destrozada. En las provincias se producen violentas y sin ninguna reacción, y la guerra contra Europa está perdiendo a muchos hombres. Tras sufrir una terrible derrota, los británicos toman la ciudad costera de Toulon. Está minando cada vez más de las fronteras francesas. Francia es el país más grande y más poblado de Europa Occidental. Tienen un gran poder militar. Y claro, cuando empezó la revolución, un montón de sus tradicionales enemigos y también un montón de tradicionales aliados pensaron, sí, esta es nuestra oportunidad, no para hacernos de un territorio de Francia, sino para enriquecerse de costa y debilitarla para siempre. Francia está aislada de toda Europa. Gran Bretaña la está bloqueando. Y Austria y Prusia están atacando e invadiendo. La gente de París tiene miedo de que la victoria de la contrarrevolución de un lugar se llene de sangre. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la convicción, se dan cuenta de que para salvar la revolución tienen que atacar. Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Es hora de que todos los franceses disfruten de igualdad sagrada. Es el momento de imponer esta igualdad mediante leyes que ninguna justicia contra los traidores y los conspiradores. Haced que el terror esté en el orden del día. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución, un periodo de represión violenta llamado el terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva constitución y todos los derechos que garantizaban. Se colocan policías de paisanos por todo el país. Cualquier persona sospechosa con actividades iba a ser sometida a un juicio rápido y mandado a la guillotina. El reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Lo que ellos entendían como terror se basaba en sembrar el terror de los corazones de los enemigos de la República. Por lo tanto, digamos que o estaban muertos o daban miedo, o eran arrestados o liquidados. La más mínima sospecha podría mandar a al partíbulo cualquiera que utilizase el antiguo Monsieur o Madame de su vocablo ciudadanos. El miedo llena el aire. Los vecinos denuncian a sus vecinos. El incesante movimiento de las carreteras de la muerte resuena a todas las calles de París. La gente está totalmente pendiente de las ejecuciones. Saben que en París hay policías de paisanos, bastantes policías de paisano. De pie en la cola del pan, escuchando lo que decían las mujeres, dicen, y arrestándolas, si no les gusta lo que oyen. Podrían arrestarte por quejarte o por lo que estaba el pan. Podrían arrestarte por no estar demasiado contento, e incluso tomaban las cosas y el éxito de la revolución, así que en realidad casi todo lo que comentaron podían traerte problemas. La asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios de las ejecuciones de las oficiales. Para consolidar el poder, formaban un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. A la larga, el poder tuvo que ser delegado por un grupo más pequeño que se convirtió en el Comité de la Seguridad Pública. Al final eran 12 personas que gobernaban Francia como una dictadura colectiva. Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz,
está pidiendo que se derrame más sangre. Bueno, una de las ironías de la vida política de Robespierre es que desde el principio él estaba totalmente en contra de la pena de muerte. Y por supuesto, se tendrá que comer sus propias palabras cuando más tarde se convierte en un defensor sereno del terror de la guillotina. Nunca llegó a esconder este poder, por eso directamente aceptó cuando, dijo: los tiempos han cambiado. La revolución había vuelto implacable a Robespierre, que fuera apasionado defensor de la libertad. Ahora destituye la censura del vestigio del antiguo régimen. La iglesia ya está siendo atacada y él se queda de brazos cruzados, mientras uno de los revolucionarios más radicales, Jacques René Albert, hace una nueva propuesta: la descristianización. En plena crisis, de plena guerra interna, la gente empieza a decir que todo es culpa de los curas, la religión. Y creo que tenemos que hacer, si queremos salvarnos de los enemigos de la revolución, es destrozar el poder de la iglesia. La superstición del fanatismo es lo que trata la religión y por lo tanto tenemos que hacer que sea erradicado. Las calles que llevaban la palabra Sat son tiradas. Los íconos religiosos son destrozados y reemplazados por títulos de nuevo santo, Marat. La iglesia parecía simplemente ser el enemigo de los revolucionarios radicales. Las iglesias y las catedrales se rompen en las veces rompen, las estatuas simplemente destrozan toda la riqueza de la iglesia. Por supuesto, a los europeos esto les tocó incluso más que la muerte del rey. Ni siquiera salvaron el calendario cristiano. Los años ya no son numerados a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir de septiembre de 1792, el año del derrocamiento del monarca. Ahora es el año 1. A los meses se les da un nuevo nombre según las estaciones. Julio se convierte en abril, abril en febrero. Los meses duran 3 semanas, cada una 10 duración. El calendario revolucionario seguramente fue diseñado como una especie de arma contra el cristianismo, contra la creencia cristiana. Por supuesto, tener una semana de 10 días, la gente ya no sabría cuándo era domingo o cuándo esperaban. El terror se extiende por toda Francia. Se condenan las insurrecciones de una sangrienta e implacable crueldad. En la ciudad de Lyon, donde los contrarrevolucionarios están ganando el terreno, el Comité de Seguridad Pública siente un ejemplo brutal. Cientos de rebeldes son atados, llevados a campos y acribillados en masa. Una región llamada la Vendée, oeste de Francia, también se ha convertido en bastón de la contrarrevolución. Barcas llenas de rebeldes y curas atados entre sí más de 100.000 personas son asesinadas solo en la zona de Vendée. En París, la hoja de la cuchilla tiene un ritmo más frenético. Pero los ejércitos franceses están finalmente obteniendo victorias en la frontera, bajo el mando de un magnífico joven comandante llamado Napoleón Bonaparte. El ejército francés obliga a la marina británica a realizar una humilde retirada. La revolución está en su punto álgido. Robespierre está en su momento más grande. Ha acabado con los enemigos de la revolución y ha asegurado el éxito sembrando el terror. Durante un tiempo, el terror fue un mecanismo muy efectivo para conseguir la unión del país de la región del gobierno y para echar lo que después, toda una guerra en varios frentes, en el frente norte, los enemigos externos, una guerra civil en la zona del Vendée, donde las sangrientas y todas también la guerra civil contra los grandinos, otros revolucionarios en contra del gobierno. El terror había alcanzado sus objetivos, pero no se para ahí, y no parará hasta que destruya al hombre que lo sembró. Maximilien Robespierre. Con la sangre del terror, Maximilien Robespierre ha rescatado a la revolución. Un enérgico ejército está defendiéndose contra los ataques de la frontera, pero las dificultades internas aún no se han sofocado. En la cima del éxito, Robespierre sueña con un reto aún más grande:
sembrar más terror para crear un nuevo tipo de sociedad. La República de la Virtud. Con virtud se refiere a la virtud cívica. Es un principio fundamental para Robespierre. Por ejemplo, no puedes ser un ciudadano virtuoso con simplemente obedecer las leyes. Debes de estar activamente involucrado en el trabajo del Estado y eso incluye actuar con los enemigos del Estado. El 5 de febrero de 1794, Robespierre da un discurso destacando su filosofía. El terror sin la virtud es desastroso. Por la virtud sin el terror no vale para nada. Y asocia la virtud con el terror. El terror en ese momento se convierte en su manera de ver un instrumento en el que querer vivir mucho. Pero otros no están de acuerdo. Para Danton, la revolución está yendo por el camino equivocado. Él y sus seguidores creen que es con el momento de acabar con el terror, porque este ya ha hecho su función. En la primavera de 1794 las cosas empiezan a mejorar. Ya no hay tantos problemas con la comida, la campaña de guerra está yendo mejor y Danton está diciendo que básicamente necesitan establecer una nueva base de gobierno, moverse hacia la normalización. Robespierre piensa que establecer pronto. Danton empieza a organizar un grupo de debatir a cabo con Robespierre. Robespierre lo interpreta como una amenaza directa al gobierno y no lo ve como una simple diferencia de opinión sobre la dirección que debe tomar la política, lo ve como una traición. Y en la República de Robespierre solo hay una respuesta a la traición. Los dantonistas son perseguidos y enseguida sostenidos a la muerte. Robespierre ha mandado a cientos al frente, pero estas ejecuciones le ponen nervioso. No acudirá a la decapitación de sus enemigos. Mientras sube las escaleras de la guillotina, de lo único que me arrepiento es de irme que antes de esa rata Robespierre. Con los dantonistas fuera de su camino, Robespierre inicia en Francia un periodo aún más sangriento y terrorífico. El Gran Terror. El Gran Terror es el nombre de la última frase que duró desde el verano de 1794. En este periodo el ritmo de las ejecuciones se empieza a aumentar de verdad, con lo que se desata el miedo principalmente en París, y aunque todo el país se empieza a aumentar de manera exponencial, el país se pone a la vez. Se realizan 800 ejecuciones y al final del periodo incluso más. El verdugo de París estaba más ocupado que nunca. Pero el 6 de junio de 1794, las carretas de la muerte dejan de sonar. La guillotina permanece silenciosa. Robespierre ha declarado un nuevo día de fiesta religiosa, el Festival del Ser Supremo. Quiere reemplazar al viejo dios católico por un nuevo, la diosa de la razón. Dicen que Robespierre nunca apoyó las políticas ateas. Él pensaba que la gente necesitaba creer en una divinidad y ayudó a introducir un culto que se llamaba el culto del Supremo, y creo que fue en julio de 1794 cuando colocó este increíble escenario con colores de gente vestida de blanco cantando, y se construyó una especie de montaña de papel maché dentro del París, donde el momento más importante del crecimiento de su propio Robespierre salió encima de esa montaña vestido con una toga, y encima de la toma creo que en ese momento un montón de gente pensó que acaso creen que eso es Dios, o acaso creen que es el rey. Mientras el Gran Terror se descontrolaba, los aliados de Robespierre se daban cuenta que han perdido totalmente el contacto con la realidad. Hay algunos que piensan que Robespierre realmente había llegado a un punto tan extremo e irracional que ya no había vuelta atrás. Unos creen que su fanatismo le había superado y otros que simplemente se ha vuelto loco. Una vez más, Robespierre centra sus sospechas en aquellos que están cerca de él. El 27 de junio, ahora el 9, y da un discurso lleno de amenazas. ¿Será el último discurso que dará? Robespierre comete un error. Anuncia que tiene una nueva lista de enemigos de República, pero no quiere darla.
todo el mundo teme estar en ella, y cuando el día siguiente decide hacerla pública, le arrestan antes de hablar. Un improvisado coro de voces grita a Robespierre. Él les mira en silencio. Los diputados le acusan de rebeldía e inmediatamente le retiran de la convención. Robespierre y varios de sus aliados son llevados al ayuntamiento, donde permanecen vigilados durante la noche. Por la mañana temprano se oyen disparos y los guardias corren al segundo piso. Abren las puertas y se encuentran con una escena espeluznante. Uno de los aliados de Robespierre se ha tirado por una ventana. Otro se ha pegado un tiro en la cabeza. Y a Robespierre lo encuentran semi-inconsciente con una herida de bala en la cara, destrozado con un supuesto intento de suicidio. Robespierre pasa sus últimas horas de vida en la mesa del Comité de Seguridad Pública, en la misma sala desde donde había conducido el terror hasta su espantoso y sangriento final. Mientras es ridiculizado e insultado por sus antiguos aliados, Robespierre es incapaz de responder. El gran maestro de la oratoria ha sido callado. En la Conciergerie, donde la última reina de Francia había padecido, Robespierre se prepara para la hoja de la cuchilla nacional. Su compañero de celda, el revolucionario, le señala un dibujo de los derechos de los hombres y del ciudadano, y declara: por lo menos hicimos eso. Robespierre encabezó una revolución y cambió la estructura de Francia. Estableció un nuevo orden de sociedad e instauró un sistema sangriento y tiránico para la seguridad del éxito. Pero estaba destinado a ser una de las últimas víctimas de este sistema. Resulta que la gente quiere realmente acabar con el terror, pero nadie sabe cómo hacerlo. Lo único que puede acabar con el terror, y parece que con eso todos están de acuerdo, es la caída de Robespierre. El 27 de julio de 1794, la guillotina acaba con los incorruptibles. Y la última sangre del terror es derramada. El terror muere con Robespierre, pero la revolución no. Los derechos del hombre, la democracia, la nueva república, los logros de la revolución sobrevivían más que cualquiera de los propios revolucionarios. Francia entrará en un periodo de inquietud paralizada que a un miedo o terror, o incluso algo peor. La vuelta a la pasada monarquía opresiva. Pasarán 5 años de estancamiento hasta que una vez más el poder se consolide a manos de un único hombre, Napoleón Bonaparte. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo terminó la revolución. Algunos creen que terminó con la subida del poder de Napoleón. Otros mantienen que la revolución continuó hasta el siglo XIX e incluso más allá. La Revolución Francesa es un momento en el que la gente toma por primera vez las riendas de su propio destino. La idea de que los súbditos de la monarquía más antigua, más prestigiosa y más poderosa de Europa pudiesen reescribir su historia fue algo que tuvo una resonancia increíble. La revolución destruyó la antigua Europa feudal y cambió para siempre el curso de la civilización occidental. Con la Revolución Francesa surgen muchas preguntas. ¿Cuánta violencia está justificada para conseguir una sociedad mejor? ¿Tiene la gente derecho a acabar con lo que consideran un sistema injusto para reemplazarlo por lo que están convencidos en sus corazones de que un sistema más justo? ¿La violencia está justificada para el poder llevarlo? Aún hoy en día nos preguntamos todo esto. Cuando Robespierre y sus aliados estaban ocupados conduciendo hacia el futuro, muchos de ellos se vieron hacia el futuro a ver cuál hubiera sido el resultado final. Más de 200 años después del nacimiento de la República Francesa, el fantasma de Robespierre aún estaba presente en las revoluciones, desde Rusia hasta Vietnam, desde China hasta América Latina.
Los experimentos franceses con la democracia han inspirado los modelos con todo el mundo. Sea donde sea haya una tiranía, perdurará para siempre. Libertad, igualdad y fraternidad. La revolución.